Ah, perfecto. Saucedo Alba Agustín. Aceptado. Entonces ya después de esto ya puedo proceder a hacer los pagos. Sí, sí, ya O- puedes hacer el pago, ya en el sistema ya estás como aceptado. ok, estaba leyendo en el manual de lo del artículo, es la primera vez que tengo artículo. Dice que Ajá. hay dos formas de evaluar, por un único examen que sería el extraordinario o conforme a las evaluaciones del semestre. ¿Cómo sería nuestra evaluación entonces, ingeniero? Sí, no, es normal como el semestre, porque si no tienes menos oportunidades, entonces yo te evalúo en el final, igual que al resto de tus compañeros, y tú tendrás una calificación final. Si no apruebas, te hago el examen extraordinario, y si no apruebas, te hago el de regularización. Y de hecho, cuando asiento calificación de artículo, pongo, por ejemplo, si alguien pasó hasta el de regularización, pongo, no sé, una suposición, ¿no? Final 5, extraordinario 5, regularización 6. Entonces, no, tienes las tres oportunidades para poder aprobar como cualquiera de tus compañeros. Ok, bueno, esas eran mis inquietudes principalmente. Bueno, pues entonces ya sabes cómo se evalúa. Te digo, es normal, como si estuvieras en un semestre tal cual. Y en cuanto a la aceptación, pues ya estás aceptado en el sistema. Ok, respecto a asistencias, también tengo allí algunas dudas, Ujú, que como ya estamos casi pues a finales del semestre y yo al inicio le había comentado que en ocasiones tendría problemas por mi trabajo, ujú. quería saber cómo estaba yo en la situación de asistencias, Ok, qué tanto porcentaje tengo. la próxima semana, si quieres, te digo para verificar cómo andas. ¿Te parece? Ah, me parece bien. Sale, vale. Ok, Vientos. muchas gracias. No, pues de qué. Bueno, entonces, a ver, compañeros, ya se están conectando casi todos. Buenas tardes a los que se acaban de conectar y no había saludado. Vamos a iniciar con nuestra clase. Ayer, lamentablemente, mi internet definitivamente no daba, no me escuchaban. Me quería salir para volver a entrar, ni siquiera me dejaba salir. Bueno, fue un caos. Les compartí ya las diapositivas de este último capítulo, ya las tienen absolutamente todas. Ingeniero, Sí, dime. ¿podría grabar la clase, por favor? Sí, claro. Y a ver si me da chance de hoy faltar. Lo que pasa es que estamos aquí en el servicio, pero se están tardando un buen y todo estoy aquí por CEU. Ok, bueno, sí, nada más ponte al corriente, porfa. ¿De Sí, acuerdo? sí, yo lo hago todo ya cuando llegue. Ok, sale. Bueno, entonces que alguno de tus compañeros Gracias. ponga a grabar la sesión para que les llegue a ustedes los permisos y después no me tengan que pedir además autorización a mí. Entonces, Sí, ustedes gracias. cualquiera puede poner a grabar la clase. No me Gracias, parece hasta la opción luego. a mí, ingeniero. No, a ver, entonces espérenme, déjenme, les cedo los permisos si no los tenía cedidos. Ahí está, ahora sí ya pueden grabar cualquiera de ustedes. Ok, entonces chequen lo de la... Ah, ya está, perfecto, está grabando. Bien, entonces ayer les puse las diapositivas, les comenté ahí en Classroom que dieran una repasada a ciertas diapositivas, no a todas, espero que lo hayan hecho. Ahora vamos a pasar a esas diapositivas que yo les pedí que leyeran. Pero antes de pasar a ello, y ya para terminar con lo que es la socavación local, que fue lo último que hicimos, ayer María Guadalupe fue muy amable al pasarnos los últimos resultados, que eran los últimos dos métodos, en donde dijimos que eran demasiado básicos. Pero bueno, entonces ya tenemos calculados todos los métodos que habíamos visto en cuanto a socavación local, pero ahora la pregunta que quiero hacerles, bueno, de hecho son dos preguntas. La primera es, ¿cómo vamos a colocar nuestra socavación en su conjunto? Porque hemos hablado de socavaciones, pero como sueltas, ¿no? ¿Cómo calculamos la socavación general? Que si esa general le ponemos algún elemento en la corriente, como lo vemos ahí en la imagen, pues entonces ya sería una socavación transversal, pero bueno, al final de cuentas es la misma. Pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos además una socavación en las pilas? Entonces, o ponemos una, o ponemos otra, o ¿qué hacemos? A ver, para que me entiendan. Nosotros lo primero que hicimos en este capítulo fue calcular la socavación general o transversal. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que nosotros aquí no tuvimos socavación y que en esta parte se nos socavó más o menos así. ¿Ok? Supongamos que hasta ahí es nuestra socavación general. Incluso pondré aquí la simbología. Socavación general.
Después hicimos el cálculo de la socavación local y obviamente se nos socavaron todas las pilas. No sé, vamos a suponer que todas las pilas se socavaron 2 metros. Vamos a exagerarle un poquito también para que bueno, ni siquiera es exageración, pero vamos a poner 2 metros para que se vea muy claro a lo que quiero llegar. Pues aquí nuestra primera columna entonces estaría socavando 2 metros, más o menos como por aquí sería la zona de socavación. Aquí igual más o menos unos 2 metros. Entonces, bueno, de hecho sería desde acá arriba, ¿no? Desde nuestro terreno natural, ahí serían los 2 metros de socavación. Aquí igual, más o menos así. Pero ¿qué pasaría en estas otras 2 pilas en donde también tenemos socavación general? Esos 2 metros que teníamos en la socavación de pilas, ¿desde dónde la consideramos? ¿Desde el piso original o desde el piso socavado debido a la erosión general? A ver, ¿qué me dicen? ¿Se sumarían las 2 socavaciones o se toma la más desfavorable nada más? Se tomaría la más desfavorable, ¿no? Ok, bien, Agustín. Vamos a ver si alguien más está en desacuerdo contigo o todos opinan igual que Agustín. Puede ser que depende de qué superficie estamos analizando, si la socavada o la sin socavación. Ok, bien, a ver, lo que nosotros hacemos con mayor facilidad sin tener que complicarnos la vida es que tanto la socavación general como la socavación de la pila la calculamos con los datos de nuestra sección transversal original. ¿Ok? Entonces ahí siempre nos basamos con la sección original. Después calculamos nuestra socavación general, nos da esta línea roja, pero ya cuando calculamos la local, vamos a ponerle aquí, socavación local, lo que vamos a hacer es que esos 2 metros, y aquí hay que prestar mucha atención, esos 2 metros los vamos a tener que dibujar a partir de donde esté el suelo socavado. ¿Ok? Entonces ya desde aquí vamos a irnos 2 metros hasta aquí. Y esa va a ser nuestra profundidad de socavación, los 2 metros. Luego aquí, pues igual, en lugar de medir los 2 metros desde donde está el terreno natural o el terreno original, no. Lo vamos a medir desde aquí, 2 metros. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra socavación ya total va a ser una suma. Nosotros vamos a tener, así nos va a dar 0, 0. Después vamos a tener la socavación local. Después tendríamos 0. Después tendríamos la socavación general. Después tendríamos los 2 metros de la socavación local. Después tendríamos otra vez la general. A partir de aquí bajamos los 2 metros de nuestra socavación local y otra vez regresamos a no tener socavación y después otra vez los 2 metros de la socavación local. ¿Ok? Así nos quedaría nuestro esquema total. Esta sería nuestra socavación total. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que recordar que nosotros calculamos por separado las 2 socavaciones, pero después hay que sumarlas, ¿sale? Y solo se suman en donde estén las pilas, no vayan a sumar en todo. ¿Está más o menos claro? Sí. Ok, sale. La siguiente cuestión es algo que ya teníamos pendiente desde la semana pasada y yo les decía, ¿cómo pueden ser esas pilas? Les dije, por favor de tarea ustedes más o menos reflexionen para que piensen si las pilas son de la misma sección transversal en la parte superior que en la parte inferior pues de toda la pila, ¿no? Vamos. Entonces, obviamente, no necesariamente tienen que ser de la misma sección. Nosotros podemos ver claramente casi en cualquier puente peatonal, por ejemplo, que veamos en la ciudad. Un claro ejemplo, si ustedes han visto las columnas metálicas que soportan el puente peatonal de Plaza Morelia, ustedes se van a dar cuenta que tiene esta forma. En la parte superior, digamos que aquí está el puente peatonal, ¿okay? Tiene una sección mucho más grande y a medida que vamos bajando hasta el suelo, esa sección transversal se va haciendo más angosta, ¿sí? Eso ya es por cuestiones estructurales, ¿no? Seguro que recordarán sus clases de estructuras en donde les decían que eso es porque en realidad lo que necesitamos solo es esta sección, porque es lo que va a resistir todo el esfuerzo cortante y demás, pero que después necesitamos un ancho más grande para que pueda soportar
y transmitir bien las cargas de todo el peso del puente, etcétera, ¿no? Pero esas ya son cuestiones estructurales que, bueno, ya no forman parte de nuestro tema o de nuestra materia. Pero el punto es que por esas cuestiones estructurales, las pilas pueden ser, vamos a suponer aquí que tenemos la parte superior y aquí abajo el lecho de nuestro río. Entonces la pila puede ser totalmente vertical, puede tener una inclinación teniendo la parte más ancha en la parte superior, la parte más angosta en la parte inferior, o viceversa. Podemos encontrar alguna pila que esté más angosta en la parte superior y más ancha en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, las formas que ustedes ya conocieron y que pusieron en práctica para calcular la socavación local no es nuestra socavación local final, porque esas fórmulas están pensadas en este caso. ¿Ok? Cuando nuestra columna es totalmente vertical, entonces ahí ya terminamos nuestro cálculo. Pero si tienen alguna inclinación, ya sea de más a menos o de menos a más, tenemos que hacer un ajuste. ¿Ok? Y ese ajuste lo tenemos aquí en estas dos ecuaciones. Si nosotros tenemos una pila como esta, como la del inciso A, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Que vamos a tener mayor socavación o menor socavación? Recuerden, el lecho del río está aquí en el fondo. Entonces, el que tenga esta forma incrementa o disminuye nuestra socavación. Yo creo que incrementa la socavación. ¿Por qué, Fernando? Porque arrojaría el agua hacia abajo. Exactamente. Nosotros tenemos el flujo, choca contra nuestra pila y con mayor, nosotros decíamos al principio del tema, aquí alguna partícula de agua se va a ir hacia arriba, otra parte se va a ir hacia abajo. En este caso, la mayor parte se va a ir hacia abajo porque la misma forma de la pila está dirigiendo el flujo hacia abajo. Entonces, eso va a hacer que tengamos más socavación. En este caso, la mayor parte se va a ir hacia arriba y solo una pequeña porción se va a ir hacia abajo. Entonces, fíjense aquí, si nosotros despejamos esto de aquí, que sería ya nuestra profundidad socavada ya ajustada, y pasamos el cálculo que ya hicimos, por ejemplo, con Colorado State, lo pasamos para acá, pues 2 entre 1.5 nos da más de 1. Eso va a hacer que se incremente nuestra socavación. En el otro caso, hacemos lo mismo, pero 1.1 entre 1.5 nos da 0.66 periódico. Entonces va a hacer que esto sea solamente 2/3 del total de la socavación que teníamos originalmente. ¿Ok? Entonces creo que con eso queda bastante claro y muy de manifiesto que esta forma de la pila, no solamente ya la forma de la nariz, sino también en cuanto a su vertical, cómo va cambiando esa sección, puede hacer que tengamos más o menos socavación. ¿De acuerdo? No sé si está claro, si tienen alguna duda o algún comentario. Nada, todo clarísimo. Ok, esperemos que ese silencio signifique que sí. Sale, vale. Bueno, pues entonces con eso damos por terminada la erosión local en pilas. Ahora vamos a hablar acerca de la erosión local en estribos. Ya de esto no vamos a hacer ejercicio porque sería repetir prácticamente más de lo mismo. Solo vamos a explicar las ecuaciones. Tampoco vamos a darles tiempo para que lo anoten porque fue precisamente lo que les pedí que revisaran. ¿Ok? Entonces ya se supone que tuvieron ayer toda la hora para revisar esas ecuaciones, para hacer sus notas. Si no, pues terminando la clase se ponen a hacer las notas pertinentes. Pero lo que sí es que tenemos que explicar absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, hablemos de esta socavación local, pero en los estribos. Como les digo, es básicamente lo mismo que en pilas. La diferencia es que las pilas están rodeadas por agua y los estribos no, porque los estribos están construidos totalmente a las márgenes del río. Entonces, eso hace que no esté totalmente rodeada por el agua, porque una parte estará rodeada por el terreno natural. Esa es, digamos, que la única diferencia. La profundidad de socavación se verá afectada por la longitud del estribo que se encuentre dentro del cauce, así como por su terminación. Entonces, vamos aquí a explicar claramente qué es esa longitud dentro del cauce y qué es la terminación del estribo. Aquí en este esquema está bastante claro, déjenme cambiar de color, que nuestra sección original, o sea, pensemos que nos desplazamos unos metros aguas arriba o unos metros aguas abajo, la sección del río vendría hasta acá.
¿Ok? Todo esto debería de estar cubierto por agua. ¿Ok? Todo esto, hasta aquí. Pero hay una parte en donde vamos a construir nuestro puentecito, vamos a construir estos estribos. Aquí tenemos el estribo, bueno, dependiendo hacia qué lado vaya el flujo, pero vamos a poner el estribo derecho. Aquí tendríamos nuestro estribo izquierdo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí el estribo izquierdo está metido desde donde llega la superficie libre del agua. Siempre vamos a medir esa longitud del estribo dentro del cauce, desde donde esté la superficie libre del agua. ¿Ok? Entonces, desde donde llega o desde donde choca la superficie libre del agua con la sección original, sin estribo, desde ahí y hasta donde patea nuestro estribo. ¿Ok? Si no recuerdan o no están familiarizados con el término patear, es digamos que una proyección de una línea, ¿no? Y siempre, sobre todo, lo utilizamos mucho en vías terrestres cuando hablamos de talud. ¿Hasta dónde patea el talud, el terraplén, tal? ¿Ok? Entonces, aquí en este caso tenemos un talud con esta inclinación, entonces donde patea, es decir, donde termina, hasta ahí vamos a medir esa longitud en una proyección horizontal, ¿sale? Entonces, desde donde se intersecta la superficie libre del agua con el talud, perdón, con el terreno natural y hasta donde choca el pateo de mi talud con el terreno natural, ¿ok? Entonces, proyectamos esos dos puntos y medimos nuestra distancia. Esa sería nuestra longitud, la longitud del estribo que está dentro del cauce. Luego, la terminación es precisamente esta forma del talud. No va a ser lo mismo la socavación que nos va a generar un talud que tenga un ángulo distinto de 90 que uno que sea totalmente vertical. ¿Ok? Entonces, este va a permitir que el agua fluya con un poco más de libertad, mientras que en este no, el agua va a llegar y va a chocar aquí, aquí, aquí y en toda esta zona, ¿no? Aquí, toda esta parte está chocando el agua, mientras que aquí es más pequeña la superficie en la que choca nuestro escurrimiento, ¿ok? Entonces, por lo tanto, no va a ser igual, ¿ok? Entonces, aquí la pregunta es, ¿nos queda claro cómo medir la longitud del estribo? Y nos queda también claro cómo es esa terminación del estribo, ¿o hay alguna duda? De parte no. Ok, bueno, pues entonces vamos a ver las ecuaciones que ya tuvieron oportunidad de echarle un ojito. Liu y otros propusieron una expresión que es la que más se utiliza. Esta expresión tiene también cierto parecido con la de Colorado State y dice que estas personas propusieron la siguiente expresión para la profundidad de socavación en flujos subcríticos y para estribos con terminación en pared inclinada. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí en sus notas, establecer bien cada una de las fórmulas para qué caso se puede utilizar. Esta únicamente para estribos con pared inclinada, es decir, si tenemos un estribo como el que tenemos aquí a la derecha, esa ecuación no nos sirve. ¿Ok? Y bueno, dice que esa profundidad de socavación va a ser igual al tirante que tenemos aguas arriba, que va a estar multiplicando a 1.1 a la longitud de nuestro estribo, que ya vimos cómo lo vamos a medir, otra vez entre el tirante aguas arriba, elevado a la 0.4 y multiplicado por el número de Froude aguas arriba, elevado a la 0.33. Entonces, esto ya lo conocemos, no hay necesidad de explicar nada, digamos que aquí lo único nuevo era A, pero ya explicamos cómo se calcula. Todo lo demás ya está clarísimo, el tirante aguas arriba, y el número de Froude, pues ya también tenemos la ecuación para calcularlo. Si nosotros tenemos una pared vertical, entonces Liu lo que propone es una ecuación distinta. Entonces, esta es para pared inclinada y esta otra metodología sí nos sirve para pared vertical. ¿Qué cambia? Pues cambia esta constante, antes era 1.1, ahora es 2.15, lo que va a hacer que esa profundidad de socavación sea mayor. ¿Ok? Como ya dijimos, en una pared vertical tiene mayor superficie de contacto o mayor superficie de choque el agua, por lo tanto va a ser más socavación, ¿no? Y lo vemos aquí muy claro. Mientras que aquí multiplicamos por 1.1, aquí multiplicamos por 2.15. El resto, como podemos verlo, no cambia a entre de 1 a la 0.4 y número de Froude a la 0.33. ¿Ok? Entonces solo va a cambiar esa constante que, insisto, nos va a hacer más grande la socavación
en una pared que sea totalmente vertical. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿O pasamos a la siguiente ecuación? Qué cooperativos andan hoy, ¿eh? Pasamos a la siguiente. Sale. La siguiente es la escrita por Laursen, quien propuso una expresión también para flujos subcríticos y para estribos con terminación en pared vertical. Entonces, otra vez, cuidado. Este sí nos dio solo una ecuación, no como Liu, que nos dio dos. Este es solo una y solo para pared vertical. Y aquí ya no está en función de la velocidad, ya dejó de lado el número de Freud. Por eso les decía que la de Liu es muy parecida a la de Colorado State, porque son las que toman en cuenta el número de Freud o toman en cuenta la velocidad. Aquí, bueno, sería la longitud de nuestro estribo dentro del cauce y la profundidad aguas arriba. Por otro lado, Froelich, que también había propuesto una ecuación para las pilas, pues él dice que para los estribos, aquí otra que esta sí es casi que una calca de la de Colorado. Nuestro tirante aguas arriba, 2.27, dos factores de correcciones, K1 y K2, que no son los mismos. Ahora vemos qué son. La longitud dentro de nuestro cauce, el tirante aguas arriba, luego el número de Freud, más 1. ¿Okay? Aquí tenemos otra ecuación, esta ecuación es aparte, que relaciona la longitud con el área del estribo que está dentro del cauce. ¿Ok? Entonces, dice que simplemente si nosotros dividimos el área de obstrucción o el área que está, el área del estribo que está dentro del cauce entre el tirante, pues nos va a dar la longitud. Entonces aquí, la única cuestión es que está considerando que el estribo es así, ¿ok? O que la sección transversal de nuestro cauce, pues quizás venga así, ¿no? Porque nosotros lo que estamos midiendo aquí es el área. Esa área obviamente tiene una longitud A minúscula y tiene un tirante. Entonces, solo está relacionando de esa forma, ¿no? Una relación muy básica, demasiado básica, diría yo. Pero bueno, esa sería la manera más sencilla de obtener el área del estribo que se encuentra dentro del cauce. En la realidad, cuando utilizamos esta ecuación, pues normalmente ya nos dicen cómo va a ser el estribo, ¿no? Nos dan un plano de cómo se piensa construir y pues nosotros ahí en AutoCAD podemos calcular perfectamente el área para no utilizar esta ecuación. Pero si no tenemos datos, pues con esta ecuación lo podemos calcular. Ahora, en cuanto a los dos coeficientes de corrección, el primero es un coeficiente de forma, que es 1 para estribos de pared vertical y 0.55 para estribos de pared inclinada. Luego, el coeficiente 2 es un coeficiente por desviación del flujo con respecto al plano del estribo, que era más o menos lo que veíamos cuando analizábamos el ancho efectivo, ¿no? Que dependiendo de la inclinación de choque del agua con el estribo, teníamos que quitarle o ponerle un poco más a ese ancho. Pues aquí es igual, tenemos nuestro ángulo, es el mismo ángulo que teníamos antes, entre 90 y elevado a la 0.13, y ese será nuestro K2, ¿ok? Entonces, eso sería todo en cuanto a Laursen y a Froelich. No sé si tengan alguna duda de algún comentario. Si creen que voy rápido, pues también deténganme. Pero hablen ahora o callen para siempre. Todo claro. Ok, ¿los demás? ¿Sí me están escuchando? Sí, todo claro, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, sale, vale. Bien, pasamos ahora, ya dejamos de lado por completo la socavación local. Entonces ya no hablamos de socavación local ni en pilas ni en estribos. Ahora pasamos a la siguiente, que es la estimación de la erosión en curvas. Que esto ya lo hemos hablado también desde el primer capítulo, cuando estábamos aprendiendo de qué era un río, qué eran los meandros, por qué se formaban. Y ahí nos detuvimos bastante, ¿no? Para entender cómo esos meandros en la parte externa de la curva provocaba erosión porque se incrementaba la velocidad, y en la parte interna de la curva o en la parte interna del meandro se reducía muchísimo la velocidad, y eso provocaba incluso sedimentación, y lo veíamos muy claro en algunas fotografías que veíamos en ese capítulo, ¿no? Entonces aquí vemos claramente también
como en la parte interna, digamos que aquí está el centro del círculo. A ver, voy a hacer aquí un esquema para que entendamos bien qué es esta R. Pensemos que nosotros venimos aquí con un cauce más o menos recto y luego tenemos una curva así, ¿ok? Más o menos así. Y después, obviamente, cambiamos la trayectoria, es otro meandro. Entonces, aquí lo que estamos midiendo es, si esto fuera más o menos circular, hasta el centro de esa curva, pondríamos aquí un punto, y si quisiéramos trazar estos círculos o semicírculos, ¿en dónde tendríamos que poner nuestro compás? ¿No? ¿En dónde estaría el centro del círculo? Pues a lo mejor estaría por aquí, para poder trazar un círculo y llegar otra vez hasta ese punto. Entonces, esta distancia es R minúscula, ¿ok? Entonces, es esta R que tenemos aquí. Después tenemos el ancho de la superficie libre del agua y la profundidad de socavación máxima, que ya sabemos que se va a dar muy pegada a la parte externa de la curva, ¿sí? Aquí se erosiona y aquí en esta otra parte se sedimenta, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa profundidad máxima de socavación? Vamos a leer rápidamente el párrafo y explicamos las ecuaciones. Dice que existen varias formas de calcular esta erosión en curvas. Si se conoce la sección transversal antes de la avenida, conviene aplicar el método descrito para la erosión general. Esto es muy difícil de calcularlo realmente, porque ya sabemos que esa socavación en un meandro no se presenta normalmente por una avenida, sino que se va generando a lo largo del tiempo, incluso puede llevar décadas o siglos para que se siga socavando y se siga moviendo ese meandro más hacia adelante o se vaya estrechando, etcétera, ¿no? Entonces, se puede hacer con la erosión general teniendo muchos datos, pero no es como lo más común. Si la sección transversal no se conoce en su totalidad, la profundidad media en el lado exterior de la curva se calcula a partir de las características de la curva, que es su radio de curvatura medido hasta el punto medio de la sección y el ancho de la superficie libre del agua. Entonces, más bien, lo que solemos hacer es esta segunda parte, ¿no? Como si no conociéramos la sección, calculamos esa posible profundidad máxima. Bueno, profundidad media, si es que nosotros tenemos la oportunidad de calcularla aquí al centro, ¿no? Pero para que podamos hacerlo, entonces lo hacemos de la siguiente manera. Primero tenemos que encontrar la relación entre el ancho de la superficie libre del agua y el radio de curvatura de nuestro meandro, en ambos casos. Y dependiendo del rango, aplicamos una ecuación o aplicamos otra. En el primer caso dice que la profundidad de socavación máxima va a ser igual a una constante de 3.73 menos otra constante que multiplica a la relación, ¿ok?, de nuestro radio de curvatura y del ancho de la superficie libre del agua, multiplicada por esa profundidad media. Digamos que esa profundidad media es la que nos puede costar un poquito más de trabajo, pero podría ser más o menos el tirante, ¿no? Si nosotros podemos ir ahí a ese meandro, medir el tirante que tenemos más o menos al centro de nuestra sección transversal, pues eso lo tomaríamos aquí, ¿ok? Digamos que es el tirante más o menos al centro. Y si no, pues vemos cómo es nuestra sección, cuánto va cambiando y sacamos un promedio de la profundidad original que tengamos. Entonces, esto es para cuando esa relación ancho-radio de curvatura esté de 0.168 a 0.5. Pero si la relación es muy pequeña y está entre 0 y 0.168, entonces aplicaríamos la segunda ecuación, en donde es igual, solo cambian nuestras dos constantes. La de 3.73 cambia por 1.27 y la de menos 0.38 cambia por más 1.26. Y ahora, en lugar de que tengamos R entre B, pues tenemos B entre R. ¿Sí? Son dos ecuaciones en realidad bastante similares. ¿Ok? Entonces aquí les digo, el único asunto es conocer tres datos, no necesitamos más. El radio de curvatura, que ya explicamos qué es, el ancho de la superficie libre del agua, que eso no sería ningún problema, por más ancho que fuera nuestro cauce, y finalmente la profundidad media, que es lo que nos podría costar un poquillo más, pero si tenemos todos los datos de la sección transversal, no tendríamos ningún promedio en sacar, no tendríamos ningún problema en sacar el promedio de esas profundidades. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios?
No. Ujú. Ok, bien. Bueno, para terminar esta parte de erosión, este capítulo se divide en dos partes. Uno es erosión, la segunda es el transporte de los sedimentos. Entonces, para terminar con esto, vamos a hablar acerca de qué medidas podríamos tener acerca de la protección, ¿ok? Nosotros ya calculamos que se nos puede erosionar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok? Entonces, a ver, Agustín, ¿qué se te ocurre a ti? Si tú vas a revisar un puente, por ejemplo, que ya está construido y una vez que haces tu análisis dices, cuando se presente mi avenida de diseño, no sé, un periodo de retorno de 100 años, por ejemplo, a lo mejor me estoy quedando corto con el periodo de retorno, pero bueno, pensando en un periodo de retorno de 100 años, tú dices, se va a socavar 1 metro, pero ya está el río construido, perdón, ya está el puente construido. Entonces, ¿qué propones, Agustín? ¿Cómo lo solucionamos? Yo podría pensar más en ensanchar la base de las pilas. ¿Ok? Solo O piensa que si ensanchamos la base, también vamos a hacer que se incremente la socavación, ¿no? Porque si recuerdas algunos de los métodos, por ejemplo, los más sencillos, como el de Browser, era 1.5 por el ancho de la pila. Entonces, si ensanchamos la pila, va a incrementar también la socavación. O sea, podría ser una solución. Solo hay que tener en cuenta eso. bueno, podría ser que al ensancharla se le dé una forma más hidrodinámica o bien aplicar algún tipo de relleno a la base de cada pila. Ok, perfecto, sale. Creo que acabas de dar con, no voy a decir que con el clavo, sino con los clavos. Normalmente, ¿qué es lo que proponemos? Cuando hacemos un estudio hidráulico de un río y determinamos que sí va a haber socavación, pues depende de la forma, ¿no? Cuando la forma de la pila es, por ejemplo, rectangular totalmente, que es la mayoría de las pilas son así, pues terminamos diciendo, ¿saben qué? La pila ya está construida, pero es recomendable que le demos otra forma. Estructuralmente no va a cambiar, pero como bien dice Agustín, hidrodinámicamente sí. Entonces vamos a ponerle una cubierta a esa pila para hacerla circular, o vamos a ponerle un biselado en la punta, o vamos a intentar hacer algo con esa forma. Si eso resulta muy complicado, lo que siempre de cajón intentamos proponer es mejorar el suelo, ¿no? Como ustedes cuando van a hacer una cimentación para una casa o un edificio, pueden hacer un estudio de geotecnia y decir la calidad o la capacidad de carga de mi suelo es demasiado baja. Entonces, si yo construyo o pongo mis cimentaciones aquí, no va a soportar y se me va a caer mi construcción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos una excavación, mejoramos el suelo, ponemos material más resistente y ya después hacemos la cimentación. Pues algo similar. Algo similar es lo que vamos a hacer en un río. Vamos a ver entonces qué medidas podemos tener para poder protegerlo. Dice, contra la erosión general primero. A ver, entonces, otra vez, me muevo aquí para no hacer trampa. A ver, Kenia, ¿me podrías explicar, bueno, nos podrías explicar o recordar qué es la erosión general? Kenia, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Perdón, es que me falla un poquito el audio. Ah, ok. Bueno, te decía si nos podías explicar qué es la socavación general. Es el descenso general del lecho, ¿no? ¿Ok? Es el descenso general precisamente porque no tenemos ninguna pila, ¿no? Pero entonces, tú misma, Kenia, si es el descenso general del lecho, dado que no tenemos ningún obstáculo al interior de nuestro cauce, ¿qué es lo que está generando esa erosión? Si no la estamos generando nosotros como seres humanos, por tercos, digamos, y poner ahí una pila, un estribo y alterar el funcionamiento natural de nuestro río. Entonces, ¿qué es lo que lo genera? Las corrientes crecidas. Ok, las corrientes. Entonces, digamos que lo que la genera básicamente son cuestiones naturales, ¿cierto? No hay nada que nosotros estemos haciendo para provocar que se erosione el río. Así es. Ujú. Ok, entonces vamos a hacer una analogía antes de explicar
¿cómo podemos proteger esa erosión? Cuando se presenta un sismo, por ejemplo, pensemos en el del 85, que fue muy grande, si no mal recuerdo, muy fuerte, fue de 8.1, si no me equivoco, y a partir de ese y también a partir de un sismo que se presentó en el 57, se empezaron a modificar los reglamentos de construcción para que los edificios fueran más resistentes, que oscilaran en la misma vibración de los sismos, etcétera, ¿no? Pero la pregunta es, nosotros podemos modificar cosas para que nuestras construcciones resistan a los sismos, pero ¿podemos hacer algo para que el sismo sea menos fuerte? ¿Podemos modificar el sismo como tal? No. No, imposible, ¿no? El sismo se presenta cuando se tenga que presentar, con la intensidad que se tenga que presentar y se acabó. Nosotros podemos protegernos, buscar la manera de protegernos, pero no podemos decirle al sismo, oye, no seas tan mala onda y ya no tiembles o tiembla más despacito, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo que pasa con la erosión general, ¿ok? Con la erosión general, el ser humano no tiene absolutamente nada que ver. Solo son cuestiones naturales. Entonces, ¿cómo lo vamos a proteger? Vamos a ver. Dice, por presentarse esta erosión a todo lo largo y a todo lo ancho de los cauces y sobre todo a no deberse a factores humanos, no debe protegerse el fondo contra ella mediante alguna solución estructural, ¿ok? Entonces, la erosión general se nos va a presentar y en realidad no tenemos una razón válida para intentar protegernos de ella. No, son cuestiones naturales y pues que se tenga que erosionar lo que se tenga que erosionar. Al menos que, bueno, ya veamos que va a provocar algún daño, pues vemos, ¿no? Pero en sí la solución sería que si nosotros nos pretendemos ubicar cerca de un río que no es tan estable, pues mejor no lo hagamos, ¿ok? Pero no deberíamos de hacer ninguna medida contra esa erosión general. Ahora, contra la erosión transversal, aquí es diferente, porque si recuerdan, la erosión transversal es exactamente la misma que la general, con la única diferencia es que cambia el ancho efectivo, porque ahora sí, nosotros vamos y colocamos ahí obstáculos, pilas o estribos, ¿ok? Entonces, como nosotros sí estamos alterando el funcionamiento natural del cauce, pues entonces también estamos obligados a corregir lo que estamos alterando, sobre todo poner a resguardo esas estructuras que estamos construyendo ahí. Entonces dice, esta erosión, la transversal, puede deberse tanto a causas naturales, como en el caso de la general, pero también se puede deber a causas por cuestiones antropogénicas. Cuando se debe a factores humanos, lo primero que conviene es no producirla, claro, ¿no? Entonces es como el cambio climático. Hay dos cuestiones. Una, o creamos medidas de adaptación para adaptarnos a ese cambio climático, pero lo mejor sería producir medidas de mitigación. No provoquemos que se siga generando el cambio climático. Aquí es lo mismo. Si estamos obligados a poner esas pilas para colocar el puente, pues bueno, vamos a corregirlo. Pero si podemos evitar alterar las cuestiones naturales, pues mejor vamos a evitarlo, ¿no? No hay que producir alguna alteración en ningún ciclo natural. ¿Okay? Sin embargo, a veces es necesario hacerlo. Entonces, por ejemplo, con puentes muy estrechos, ese sería una manera, ¿no? Podemos poner puentes estrechos en donde no necesitemos colocar estribos o que no necesitemos colocar pilas adentro del cauce, que lo podamos colocar o que el puente lo podamos apoyar directamente sobre las márgenes, no sobre el río. Si no se puede evitar esta reducción, la socavación transversal se puede disminuir o se puede incluso evitar colocando un pedraplén en el fondo de la sección reducida, siendo el tamaño del material de ese pedraplén el dado por la expresión de Massa y García que tenemos ahí. Pero bueno, antes de hablar de la ecuación, Daniela, ¿nos podrías decir qué es un pedraplén? ¿Podría repetir la pregunta, ingeniero? Yo no escuché bien. Ok, ¿qué es un pedraplén? Es como una base que se le da a las estructuras a base de pura piedra, grandes, para dejar pasar agua libremente por la parte de abajo. Ok, entonces digamos que es como si fuera un acabado, ¿no? Es como una cubierta
que se le da a algún talud, puede ser algún talud, puede ser también al lecho del río, y es a base únicamente de piedra, como dice Agustín. Con piedra grande hacemos esa cubierta, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues que el agua llegue con mucha velocidad, que ya trae, pero ya no va a poder poner en suspensión las partículas pequeñas porque se va a topar con piedras sumamente grandes que ya no va a poder mover. ¿Ok? Entonces, como ya no va a poder mover esas piedrotas, vamos a decirlo así de forma coloquial, pues entonces ya no hay material que se pueda erosionar. Entonces, con eso disminuimos o incluso evitamos por completo esa erosión, ¿ok? Colocando una protección de pedraplén en el fondo de toda la sección que hemos reducido. Pero ¿de qué tamaño tendrá que ser esa piedra para que el agua no la esté desplazando y no esté generando esa socavación? Pues Massa y García nos dicen que lo tenemos que calcular el diámetro de esa roca con este tamaño. Y únicamente necesitamos el diámetro de la roca, porque piensen ustedes que tenemos nuestro cauce así. Y tenemos aquí una pila y aquí tenemos otra pila. Entonces, lo que dice es que toda la sección, vamos a colocar aquí toda esta zona con pedraplén, ¿ok? A todo lo ancho, ¿ok? Y asegurándonos que también el frente y la parte de aguas abajo también esté cubierta por pedraplén, ¿ok? Entonces, solo necesitamos saber las piedritas que vamos, o piedrotas que vamos a estar colocando aquí, de qué diámetro deben de ser como mínimo. Entonces, dice que lo podemos calcular, el diámetro va a ser igual a la velocidad del flujo entre un producto que es 4.71 por la densidad relativa de la roca que tengamos disponible en la zona, menos 1, elevado a la 0.5, y por el tirante de nuestra corriente ahí. ¿Ok? Ya el tirante modificado, porque obviamente si estamos reduciendo nuestra área hidráulica, pues el tirante se va a incrementar, ¿no? Entonces ahí ya no es de 1, ya es el tirante justo en donde están las pilas. ¿Ok? Entonces, esa ecuación tan sencilla nos va a decir de qué diámetro vamos a tener que colocar o con qué diámetro vamos a formar nuestro pedraplén. Ahora, la protección local con enrocamiento, si además del pedraplén nosotros queremos poner únicamente roca alrededor de la pila, ya no en toda la sección, pues también podemos hacerlo. Y dice que para proteger pilas y o estribos, se rodea con un enrocamiento con un mínimo de 3 capas de boleos o rocas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que nosotros tenemos una pila, ¿ok? Pensemos en la pila así. Aquí tenemos nuestro río y a lo mejor aquí tenemos un estribo, ¿no? Más o menos así. Y aquí tenemos otro estribo. Entonces lo que dice es que vamos a tener que poner por lo menos 3 capas de roca. Entonces ponemos aquí una capa con esas rocas o con esos boleos. Después ponemos otra capa y finalmente ponemos una tercera capa. Entonces, estas 3 capas tienen que rodear al estribo y rodear la pila y rodear al otro estribo, ¿ok? Conviene colocar dicho enrocamiento después de una avenida, rellenando los huecos que haya dejado esta avenida. El tamaño de la roca se determina también con una expresión dada por Massa. Aquí tenemos la expresión en donde dice que el tamaño de la roca va a ser igual a 135 veces nuestra velocidad entre el peso específico de la roca elevado al 1.03 multiplicado por nuestro tirante elevado a un coeficiente alfa menos 0.15 de nuestra velocidad del flujo. ¿Cómo calculamos ese coeficiente alfa? Porque de aquí de hecho lo único que no sabemos es alfa. Pues lo calculamos con estas expresiones. Si el tirante es menor o igual de 4 metros, calculamos con esta primera expresión. Si el tirante es mayor de 4 metros, lo calculamos o lo ponemos directamente igual a un sexto. ¿Ok? La velocidad, si no la tenemos, también la podemos calcular en función del material. ¿Ok? Pero en realidad, digamos que esto simplemente sería prácticamente que un despeje, ¿no? Entonces, más bien de este despeje o de esta velocidad, nosotros estamos calculando el material. ¿Ok? Entonces, a nosotros lo que realmente nos importa es esta ecuación para calcular el diámetro de la roca que vamos a colocar en esa protección y, obviamente, cómo obtener alfa. Las expresiones anteriores son válidas siempre que la velocidad media de la corriente sea menor o igual a 4.5 metros por segundo. En realidad, 4.5 metros por segundo ya es una barbaridad, ¿no?
Ya ese es un flujo sumamente elevado. ¿Ok? Bien, de esta otra diapositiva, ¿alguna duda o algún comentario? ¿No? O ya se me durmieron con tanta teoría. No, no hay dudas. Ok, sale. Bueno, pues entonces, ahora sí, damos totalmente por terminada la primera parte de este último capítulo, que es erosión, y ahora vamos a pasar a lo que es el transporte de sedimentos. Este transporte de sedimentos creo que ya más o menos tenemos muy claro el concepto. Ya desde el primer capítulo hemos hablado hasta el cansancio acerca de que un río se diferencia sobre todo de un canal, aparte de la sección, por el hecho de que aquí no vamos a transportar únicamente agua, sino que una gran parte de nuestro caudal van a ser sedimentos. Sedimentos que van a ser transportados en dos formas. Entonces, a ver, por favor, dejen que conteste Daniel Ulises. El material, los sedimentos, son transportados de dos formas en nuestro cauce. ¿Cómo se llaman esas dos formas de transporte? Por el viento y por el agua. Ok, sale, está bien, pero no fue lo que pregunté. A ver, tú estás diciendo, los sedimentos en general se transportan de forma eólica por el viento o aluvial por el agua. Eso es correcto. Pero yo más bien me refería, Ulises, adentro del cauce. Cuando es arrastrado por el río, o sea, ya está siendo arrastrado por el agua, pero ese sedimento, ¿en qué forma se transporta dentro del río? ¿Se transporta en un material fino que se va hacia el fondo? ¿O no estoy entendiendo bien la pregunta? Si entendiste bien la pregunta, diste la mitad de la respuesta y solo hay una pequeña confusión. A ver, corrijo lo que dices y después que otro compañero o compañera nos ayude con la otra mitad. Tú dices el material fino, sí, el material fino está siendo transportado, pero como es fino precisamente, no se va hacia el lecho, sino que se transporta en suspensión. Este es Entonces, el es tan material fino. más pesado, el que es Ok, entonces, transportado, ¿no? sí, exacto. Entonces, ese que es más pesado, ese sí se va al fondo. Entonces, ya nos dijiste las dos. El material fino se transporta en suspensión. El material grueso se transporta como arrastre en el fondo. ¿Ok? Entonces, en términos generales, en esta parte del capítulo vamos a hablar de transporte en suspensión y de transporte en fondo. Y en su conjunto encontraremos todo el caudal de sedimentos que se está transportando. Entonces, ahora sí, ya una vez que tuvimos esta brevísima introducción y recordatorio de la forma en la que se va a mover el sedimento, vamos a ver lo que nos dice la teoría. Dice, el movimiento de los sedimentos en las corrientes afecta la morfología del cauce, variando su configuración en el tiempo, es decir, va a cambiar la sección transversal y la forma en planta. Y aquí tenemos una fotografía muy clara, ¿no? Aquí en esta fotografía podemos ver con mucha certeza que todas estas islas que tenemos aquí de arena o de limo no están siempre. ¿Okay? Esto no estaba, pero se fue sedimentando porque el caudal líquido bajó. Entonces, el caudal líquido bajó, con eso se pierde la capacidad de transporte y todos los sedimentos que había, pues se fueron sedimentando hasta formar esas islas. Pero cuando hablábamos de esto, decíamos, puede ser que en un mes vayamos y esta isla grandotota, toda esta de aquí, ya no exista. A lo mejor existen solo las pequeñitas. ¿Por qué? Porque se presentó una avenida muy grande, arrastró material, etc. O puede ser que tengamos otra isla por acá. ¿Ok? Entonces, ese transporte de sedimentos va a afectar el perfil, la forma en planta, la sección transversal. También este movimiento de materiales en el río afecta a diversidad de estructuras, alterando su funcionamiento. Y además de eso, también nos va a afectar a los embalses. El próximo semestre ustedes van a llevar diseño de presas en obras hidráulicas y ahí ustedes van a ver que van a tener una cortina, la cortina que va a detener el agua, ¿okay? Hasta aquí va nuestra superficie libre del agua. Y aquí estamos hablando, no sé, por decir una cosa, 100 metros, una cortina grande. ¿Okay? Hay unas muy pequeñitas, hay unas más grandes de 100 metros, pero bueno, vamos a poner una grandotota de 100 metros. Entonces, aquí ustedes van a aprender a calcular diferentes niveles, el NAME, el NAMINO, el NAMO, etc. Pero aquí abajo, vamos a suponer que el terreno natural viene más o menos así.
Aquí ustedes van a tener que considerar un cierto volumen. ¿Ok? Este volumen de aquí se llama volumen muerto. Ese volumen muerto se llama así porque es un volumen que no estamos dejando para el agua. Que en un principio esto va a ser agua, claro que sí, pero no lo estamos haciendo para que esté lleno de agua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el río que está alimentando a este embalse o al vaso de esta presa, pues también trae sedimentos. Entonces, estos sedimentos que vienen aquí en suspensión, cuando chocan contra la pared, el agua pierde fuerza, pierde energía, pierde velocidad, y estos sedimentos finos se van a empezar a ir hacia el fondo y se van a sedimentar aquí. De tal manera que tenemos que ver para los años de servicio de nuestra presa cuántos sedimentos se van a sedimentar o van a llegar. Entonces, imagínense que ustedes no hacen un cálculo bien del río y dicen, pues mira, con que yo deje aquí, no sé, 20 metros de altura para mi volumen muerto es suficiente. Resulta que están en una cuenca que produce muchos sedimentos o en un río que arrastra muchos sedimentos y en un par de años los sedimentos ya están hasta acá. Ya todo esto es sedimento. Pues entonces esa presa ya no está funcionando como ustedes la diseñaron. Fue una obra súper cara que casi no sirve para nada porque almacena muy poquita agua, porque lo que está almacenando son puros sedimentos. ¿Ok? Entonces, para ese tipo de cosas es que es muy importante poder conocer cómo se va a calcular el transporte de sedimentos para determinar cuántos sedimentos vamos a tener aquí. ¿Ok? Entonces, espero que nos quede claro sobre todo la importancia de este cálculo del transporte de sedimentos. Básicamente es lo que vemos aquí en esta diapositiva, ¿no? ¿Para qué calcularlo? Ahora, ese transporte de sedimentos se puede presentar, como ya adelantábamos un poco, de dos formas, que pueden presentarse al mismo tiempo, es decir, coexistir, o que puede ser que se presente solo una o solo otra. Esas son el arrastre de fondo, que también se llama carga de fondo, y el transporte en suspensión, que también se llama carga en suspensión. ¿Ok? Aquí ya no vamos a ahondar mucho más porque ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Simplemente tiene que ver mucho con la característica de la partícula, del sedimento. Si son partículas grandes, como decía Ulises, pues se van a quedar en el fondo claramente debido al peso. Si son partículas finas, pues con mayor facilidad van a tener lo que llama aquí en el esquema una saltación, ¿okay? Se van a elevar y por lo tanto van a estar siendo transportadas en suspensión. Dice que los sedimentos en suspensión son finos, que llegan a la corriente por procesos de erosión pluvial en la cuenca o por lavado de material suelto en las márgenes del propio río. Se mantienen en suspensión mientras la fuerza ascensional que se genera por la velocidad del flujo sea mayor que la de su propio peso. Entonces puede ser que en algún momento la velocidad baje tanto que aunque sean partículas finas se vayan al fondo, como lo veíamos en la presa, ¿no? Si el agua está prácticamente quieta, la partícula, aunque sea muy finita, se va a ir al fondo. Por otro lado, la carga de fondo está comprendida por el material sólido que se mueve en proximidades al lecho de la corriente. Es alimentada esta carga por los sedimentos que conforman el lecho y por los materiales gruesos que son transportados desde la cuenca por procesos de remoción de masa. Es decir, cuando nosotros quitamos el bosque y ponemos aguacate, pues de ahí estamos generando mucho transporte de sedimentos que va a llegar a nuestro cauce y eso también, si son materiales gruesos, pues se van a convertir en carga de fondo. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. El próximo lunes hablaremos ya de el primer tipo de transporte. Nos vamos a enfocar primero en el transporte de fondo. Vamos a explicar brevemente la parte física de este transporte de fondo. Veremos algunos métodos y vamos a hacer un mega ejercicio por el método de Einstein, que ese método de Einstein lo empezaremos con fondo, lo terminaremos con suspensión y ya después lo rematamos haciendo la sumatoria para ver cuánto sedimento estamos transportando en las dos capas, ¿no? Tanto en el fondo como en la parte alta, ¿ok? Entonces, bueno, si tienen alguna duda, pues adelante. Si no tienen dudas, se pueden desconectar. Nos vemos el próximo lunes para empezar con el cálculo del transporte de fondo. Nos vemos, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Sale, perfecto. Nos vemos. Cuídense. Bonito fin de semana.
Gracias igualmente, cuídese.